Muy buenas noches a todos los compañeros, compañeras del Colegio Nacional de Médicos Militares y a todos los colegas que nos hacen el favor de conectarse a esta sesión extraordinaria del Colegio Nacional de Médicos Militares. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, un invitado externo a nuestro colegio, el doctor Carlos Alberto Sosa Urtecho. Él es pediatra y neonatólogo formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Tiene también una licenciatura en Historia y Mitología Griega en el Instituto Helénico de la Ciudad de México. Todos esos estudios los ha complementado con una infinidad de viajes alrededor del mundo y esta experiencia nos la va a venir a plasmar con este tema que consideramos muy interesante, que es Napoleón el Grande. Doctor Sosa, de verdad es un gusto y un placer para nosotros que nos haga el honor de acompañarnos. Tiene usted el micrófono para iniciar su sesión. Muy buena noche a todos. Muchísimas gracias bueno, como siempre, a mi gran amigo Alberto García. Doctor García, agradezco profundamente la invitación, que es un honor para mí, del Colegio Nacional de Médicos Militares. Aquí sí visita a mis queridos catrachos que me ven en Honduras, ¿sí? A mis queridos ticos en Costa Rica, a Nicaragua, a Houston, a New York, a mis pacientes queridos, incluso a Finlandia. Te saludo, sé que te estás desvelando, Gil, va por ustedes. Hoy vamos a hablar de una persona excepcional, de un hombre que ha pasado a la historia en mayor medida como un genio militar, que lo fue sin duda alguna. Pero a veces se deja un tanto de lado otro aspecto fundamental en la vida de Napoleón, que es su obra como político, como sociólogo incluso, ¿sí? Y como reformador social. Espero estar a la altura de las circunstancias y ojalá ustedes lo disfruten como yo voy a hacerlo. Nietos queridos también me vean. Micha, David, sean benignos a la hora de juzgarme. Napoleón el Grande, Napoleón Bonaparte el Magno. Vámonos corriendo al entorno geopolítico en que nuestro personaje se desenvuelve, que es la Francia pre- y post-revolucionaria del año 1789, en que, como ustedes saben, tuvo lugar la Revolución Francesa. El pueblo francés está ya harto de que los líderes religiosos estén asociados siempre contra él, contra el pueblo, con la realeza. Recuérdense que habían tres estados diferentes: el estado llano, sobre el cual siempre pesaba esta losa tremenda, ¿verdad? Y los nobles, en connivencia con los eclesiásticos, pues lo aplastaban. El pueblo se cansa, ni los realistas ni los clérigos oyen las reiteradas quejas al respecto, y bueno, viene la revolución, que ya pronto, el próximo mes de julio, se va a conmemorar el día 14, y está representada mayormente por la toma de la Bastilla. La Bastilla era una cárcel, el pueblo se rebela, y esta revolución la va a hacer sobre todo la burguesía. El nombre burguesía, después Karl Marx, en 1848, le va a dar otra connotación. Y va a decir burguesía es aquella fracción, aquella élite de la sociedad que detenta los medios de producción. Pero en estos tiempos de la Francia revolucionaria, burguesía simplemente eran las personas que no pertenecían a la realeza, pero que desempeñaban importantes, eran los vendedores, los talabarteros, los que trabajaban el cuero, los comerciantes, etc. Y esta burguesía en parte va a armar, ¿sí?, al pueblo, y van a tomar la Bastilla el 14 de julio del año 1789. Y después, ya entrados en gastos, van a guillotinar, recuerden ustedes, a Luis XVI y a su hermosa esposa, a quienes el pueblo detestaba, sobre todo a ella, que ni siquiera era francesa, era austríaca, era una Habsburgo. Y entonces los van a tomar prisioneros y después de muchas peripecias los van a guillotinar. Aquí está, mira, aquí está, esta es María Antonieta,
un momentito antes de ser decapitada. Pero ¿qué ocurre con la enorme, prácticamente con todas las revoluciones del mundo, que empiezan a devorar a sus hijos? Aquí tenemos a tres de los más conspicuos representantes de la Revolución Francesa: Robespierre, Marat y Danton. Y una vez que ya le cercenaron la cabeza a los gobernantes, empiezan a pelear entre ellos y adviene un periodo que se llama el terror. Todos contra todos. Los que antes andaban hombro con hombro, ahora son rivales contestatarios. Mario Vargas Llosa, el gran escritor peruano, dice esto, en lo cual yo estoy plenamente de acuerdo. Cada revolucionario, dice, es el eje de la revolución, pero de los demás. Hágase la justicia en los bueyes de mi compadre. Asume que siempre él está o ella están correctos y no tienen nada que cambiar. Este pensamiento, dice Vargas Llosa con toda razón, está detrás de cada tirano de la historia. Todos los países que han sufrido revoluciones, incluyendo el nuestro, después viene un periodo en donde corre la sangre. Pero ¿qué ocurre una vez que el pueblo está harto de revolución y de guillotinados? Por cierto, que también dos de estos tres personajes que les acabo de mencionar, ¿sí?, Danton y Robespierre, van a ser guillotinados, y el otro, Marat, va a morir asesinado, envenenado por una mujer llamada Carlota Corday. Pero ¿qué ocurre? Que se muta, la sociedad muta y adviene una forma de gobierno llamada el directorio, de la cual este señor, que se apellidaba Barras, el conde de Barras, es un hombre malévolo, corrupto, ¿sí?, y Barras va a tomar las riendas. Les presento un panorama de la Europa de aquel tiempo. Aquí en verde, y esto tratemos de recordarlo, está el Imperio Ruso, ¿sí? Acá está, quiero decirles una cosa que ustedes sin duda saben. En aquel tiempo no existía Alemania, ni existía Italia. Recuerden ustedes que había una serie de ciudades, estados, de feudos que constituían estos países, pero eran independientes entre sí. Hasta finales del siglo XIX, ¿sí?, Italia bajo Vittorio Manuel, el rey Vittorio Manuel, y Alemania bajo von Bismarck, el llamado canciller de hierro, van a pasar a ser una naciones cohesionadas, tal como las conocemos este día, en la actualidad. Gran Bretaña, en cambio, sí. Recuerden que los ingleses tienen la primera constitución del mundo desde el año 1215. Ya era un país constituido, Gran Bretaña, que va a ser el gran rival de Francia y de Napoleón. Acá tenemos al Imperio Ruso, ¿sí?, y acá hay otro imperio muy importante, que es el Imperio Otomano, constituido por lo que hoy en día es Turquía fundamentalmente. Acá está España, acá está Portugal, este es obviamente el mar Atlántico y este es el mar Mediterráneo. ¿Y qué ocurre? A Barras, a este director, a este jefe del directorio que es corrupto y malévolo, pues obviamente le adviene una revolución local ahí en París. Y él se acuerda de que hubo un capitancito, dice, de artillería, ¿cómo se llamaba?, que participó activamente defendiendo la revolución en el sitio de Toulon. Toulon es un puerto francés que había sido atacado por los ingleses y españoles. Un muchacho allá, un capitancito, medio chaparrito, medio barrigoncito, demostró ser un gran artillero, defendió a Toulon y triunfó sobre los ingleses, un tal Bonaparte, algo así. Y entonces llaman a escena a ese capitancito y no saben que acaban de abrirle la jaula al león. Barras lo llama y le dice, sí, ¿qué se ofrece? Dice Napoleoncito, todo humilde, viendo para abajo, cabizbajo. No, pues que hay una revuelta aquí en París. ¿Y qué se le ofrece? Pues que me han dicho que usted es muy buen artillero, que le sabe mucho a eso, ¿me la podría conjurar? El capitancillo se asomó por la ventana y que, no, pues que me los eche, me los hagas correr.
eso no es problema, deme 2 piezas de artillería y va a ver. Y en 10 minutos había conjurado la revuelta. Aparece en escena Napoleón Bonaparte, ¿verdad? ¿Dónde nace Napoleón? En la isla de Córcega, y nace no como Napoleón, sino como Napoleone, y no como Bonaparte, sino como Buonaparte. Y su papá no se llamaba Carlos, tocayo, no, era Carlo. Y su madre no se llamaba Leticia, sino Leticia, porque Córcega en aquel tiempo pertenecía a este reino que está aquí, al reino de Génova. Es decir, Córcega, cuando nace Napoleón, todavía no le pertenece a Francia, sino hasta octubre del año 1769. ¿Sí? Entonces, Napoleón nace como súbdito italiano, que no existía Italia, como súbdito más bien genovés. Recuerden que también Colón era genovés, Cristóbal Colón. Y su padre incluso era un guerrillero, Carlo, que peleaba con los franceses. Acá les enseño, esta es la isla de Córcega, cerca de Italia, que esto es el mar Mediterráneo, y estas son otras 2 grandes islas, Cerdeña y Sicilia. Los padres de Napoleón fueron Carlo y Leticia. Napoleón siempre fue un excelente hijo, adoró a su madre hasta el fin de sus días, y ella, como veremos al final de la charla, le va a sobrevivir. Aquí están los hermanitos de Napoleón, ¿verdad? José, que es el mayor, después sigue Napoleón, está Luciano, ¿sí? Elisa, Girolamo, llamado Jerónimo, Carolina, que era bastante ligerita de cascos, ¿verdad? ¿Sí? Carolina y Paulina, y este es Luis. Napoleón se va a mostrar en el futuro, ya lo enseñaremos, nepótico en grado sumo. En aquel tiempo había mucho nepotismo, ahora gracias a Dios eso ya desapareció, pero le va a repartir títulos a todos sus hermanitos, y los cuñaditos también. Era bastante agradable ser cuñado de Napoleón. Aquí tenemos a los 5 hermanos, ¿verdad? ¿Sí? El mayor, recuerden, era José, que le van a llamar los españoles Pepe Botella, por cierto que fue un gran admirador de México. A Luis, Girolamo, ¿sí? Todos ellos van a tener títulos nobiliarios. Ahora, ¿cuál es la evolución política de Francia? Bueno, empezamos con la monarquía. ¿Se acuerdan ustedes? Los reyes estos que son decapitados. Luis XVI y su esposa, la austriaca María Antonieta. Después viene la revolución con Marat, Danton, Robespierre, Desmoulins y todos ellos. Se empiezan a pelear, viene el régimen del terror. Hay un estado transicional que le llaman de la convención. Después viene el directorio bajo la férula de este señor, de este corrupto de Barras. Después va a venir el consulado, ya lo explicaremos, del cual Napoleón va a ser el más egregio representante, y finalmente el imperio. Esto transcurre entre 1789, que fue la Revolución Francesa, hasta el año 1815, que finalmente Napoleón va a desaparecer de la escena política. Ahora, ¿cómo era Napoleón? Pintemos el retrato hablado. Nace en Ajaccio, que es la capital de Córcega, cuando aún pertenecía a Génova. Leticia, Carlo, él estudia milicia porque su padre primero era guerrillero y combatía a los franceses, pero después se acomodó con ellos, ¿sí? Y obtiene una beca para estudiar en la Academia de Brienne en Saint-Cyr. Pero Napoleón sufre bullying y rechazo, sobre todo porque Napoleón hablaba muy bien el dialecto de Córcega, pero no tan bien el francés, y sus compañeros se burlaban de él. Era un individuo hosco, introvertido, disciplinado, tenaz, sobrio, dotado de una memoria prodigiosa y además un hombre culto e enciclopédico. ¿Por qué? Porque al sentir el rechazo de sus compañeros se refugió en los clásicos y leía a Diderot, a Voltaire, a D'Alembert, a Machine, a todos ellos, ¿sí? Era muy analítico y destacó enormemente en geografía, historia, matemáticas, artillería. Vamos a ver cómo la artillería francesa era la mejor del mundo, y también en balística. Y va escalando posiciones por méritos propios, de capitán y general de brigada, cuando conjura en el sitio de Toulon
¿sí? Robespierre, que era el mandamás en turno, lo asciende a general de brigada. Posteriormente va a escalar a cónsul vitalicio y a emperador. Nada mal para ese capitancillo, ¿verdad? ¿Sí? Era un estratega genial, pero también, y eso yo lo voy a destacar y espero mencionar, no solo mencionarlo, sino demostrarlo en el curso de mi charla, tuvo una inmensa obra política, social y económica. Era muy enamorado, ¿verdad? En aquel tiempo los hombres acostumbraban a ser así, ahora somos muy recatados, y de sus amores, pues destaca Josefina. Josefina no era propiamente francesa, había nacido en la Martinica, una bella isla del Caribe, protectorado francés. María Vaslevska, a quien él llamaba mi esposa polaca, una bella mujer que probablemente fue quien más lo amó, y María Luisa de Austria, que ya veremos por qué se casó con ella, ¿sí? Y va a fallecer en la isla de Santa Elena en mayo de 1821. Vean ustedes qué modesto era Napoleón. Una de sus características era la soberbia ultranza. Un día dijo esto: solo el mango de esta espada es de Francia, el filo es solo mío. Aquí está su firma, aquí está una moneda acuñada, esta es la espada de Napoleón, y aquí están dos de sus espadas para mandar en el combate. Y vean esta carrera ascendente, ¿sí?, de Napoleón, desde capitán de artillería en el año 96, después 92, perdón, sube a general de brigada cuando Robespierre lo premia por haber rechazado a los ingleses en el sitio de Tolón, y luego Barras, este señor corrupto del directorio, lo va a nombrar general del ejército del interior. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa había despertado mucha molestia en toda Europa. Europa estaba gobernada, recuerden, por reyes, y los franceses habían roto, ¿sí?, todos los diques, habían roto todos los esquemas, ¿sí? Entonces Francia estaba amenazada, sus fronteras también lo estaban, y Barras, en parte por quitarse de encima a este general que empezaba a destacar, lo va a nombrar el mero mero, el capitán, el señero del ejército del interior, para que defienda las fronteras francesas. Y ahí va a ascender a cónsul, compartiéndolo con otros grandes hombres, cónsul vitalicio y emperador. Este fue su gran... Josefina de Beauharnais, que era la viuda de un conde que había perdido, de un noble conde, que había perdido también la cabeza durante la Revolución. Napoleón se enamoró locamente de ella. Y acá tenía muy buen gusto. Este es Desirée Clary. Es muy importante esta dama porque se va a casar con uno de los grandes generales de Napoleón, que después se va a poner contra él, de Bernadotte. Y ellos fíjense ustedes, ellos van a llegar a ser los reyes de Suecia. Tuve el gusto de estar en la capilla donde está enterrada, en Estocolmo. Desirée Clary, esta es la chica polaca bellísima, María Waslewska, a quien Napoleón subyugó en circunstancias muy tristes, ya se las contaré, ¿sí? Es madre de uno de sus hijos, y esta hermosa dama, rubia de ojos claros, es de la casa de Austria, de la casa de Habsburgo, nada menos que la hija del emperador Francisco II de Austria. ¿Sí? También le va a dar un hijo que fallecerá joven a los 22 años. Y bien, Barras le dice: te nombro general, el jefe de la campaña de Italia. Nos están italianas, ciudades-estados que estaban en buena medida en poder de los austriacos, y nos están amenazando las fronteras, ve y las combates. Y Napoleón, con aquella energía, con aquel talento, aquella innata destreza militar, va a transformar a un ejército, a un ejército indisciplinado de desarrapados, en lo que después se va a llamar la Grande Armée, en francés, con su grito famoso, Vive l'Empereur, viva el emperador, que va a asolar Europa durante muchísimos años.
No puedo describir todas las batallas de Napoleón, bueno, es una cantidad impresionante, ¿no? Son más de 150, casi todas victoriosas. La campaña de Italia tiene lugar entre 1796-97. En un año conquista todo lo que hoy es el territorio, una gran parte del territorio italiano que entonces estaba en poder, ¿sí?, de los austriacos, de los Habsburgo. ¿Se acuerdan que también nos mandaron a un tal Maximiliano de Habsburgo por aquí, que Juárez lo puso en su lugar? Pues bien, aquí están algunas de las batallas más importantes: Milésimo, Deogo, Mondovi, Lodi y Arcole. Aquí está Napoleón en el puente de Arcole. No solo era un estratega militar, tenía los niveles de testosterona bastante altos. Ante el fuego nutrido, este es el puente de Arcole. Atrás estaban los austriacos y los prusianos disparando. Era un fuego nutrido y sus soldados estaban dubitando. Entonces él tomó la bandera revolucionaria y se fue hacia el puente, ¿verdad? Y obviamente sus soldados lo siguieron y derrotaron en toda la línea a los adversarios. Y va a perder Austria muchísimos territorios. El Piamonte, la Lombardía, ahora pertenece a Italia. Su capital es Milán, de ahí es el famoso Inter de Milán. Y también esta república que ya no existe, la República Cisalpina. Y una vez derrotado, en menos de un año, pacificado eso, se va a firmar una paz llamada la Paz de Campo Formio. ¿Sí? Todo gracias al talento de Bonaparte y a la adoración. Aquí está. Este es un cuadro que está en el Museo del Louvre, ¿sí? Y es Napoleón en Arcole, ¿ok? Por Gros, un maravilloso pintor de la época. Está con su bandera, ¿sí?, con sus niveles de testosterona altísimos y provocando la reacción adecuada y victoriosa de sus soldados. Vean, les presento, esto es muy importante. Acá está el mapa para que nos ubiquemos. Este es un mapa obviamente moderno, ¿sí? ¿Sí? Este es Italia, todo esto es el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo se subdivide en mares secundarios, el Adriático, el Tirreno, etc. Este es España actualmente. Este es Turquía, que en ese tiempo era el imperio otomano. ¿Se acuerdan ustedes que Constantinopla, ahora se llama Bizancio, era la capital del imperio romano de Oriente, que cayó en manos de los turcos, ¿sí?, en el año 1453, y los turcos fundaron ahí el Imperio Otomano, importantísimo. Ahora está Alemania, arriba, pero en aquel tiempo Alemania era una serie de estados minúsculos que, como ya les dije, van a ser cohesionados y unificados en un todo armónico hasta la llegada del canciller de hierro von Bismarck en el año 1871. Bueno, pues este es donde se desenvuelve Napoleón. Y miren ustedes, Napoleón siempre tuvo una obsesión con los ingleses. Fueron sus más durísimos enemigos y los que lo acabarán derrotando. Entonces regresa triunfante, por supuesto, se casa con Josefina, pero era un hombre ambicioso y obsesivo, ¿sí? Y Barras y los directores ya empiezan a vislumbrar su grandeza y sus grandes potencialidades. Entonces le dicen, mira, ¿por qué no emprendemos una campaña contra los ingleses? Ya pacificaste, ya derrotaste a los austriacos, ahora vámonos contra los ingleses. Los ingleses tienen un par de posesiones en el Mediterráneo muy importantes. Una es la isla de Malta, acá está, su capital se llama La Valette, es un lugar precioso, también en el Mediterráneo, pero también acá está Egipto. Esta ya es la costa de África. Egipto obviamente queda en África. Aquí está la capital de Egipto, el Cairo, y la ciudad más importante, que es Alejandría, en honor de otro gran guerrero, otro gran general, quien mereció siempre la admiración de Napoleón, Alejandro Magno. Quizás algún día podamos hablar de él. Entonces Napoleón dice, pues sí, vamos a embarcarnos en el Mediterráneo, vamos a quitarles a los ingleses Malta y también Egipto. Se embarca en mayo de ese año con 54,000 hombres, pero Napoleón es un hombre culto, preparado, letrado, y dice, me voy a llevar científicos también, porque quiero que exploremos, indaguemos respecto a la cultura egipcia.
y viene la famosa campaña de Egipto. Napoleón participa en muchas batallas. Una de las más importantes fue la batalla de las pirámides en el año 1798, mes de julio. ¿Sí? ¿Quiénes defendían Egipto? Bueno, los defensores de Egipto pertenecían a un grupo tribal que se llamaba los mamelucos. Obviamente Napoleón los derrota, ya su ejército está muy bien constituido. Es la batalla de las pirámides y la arenga pues se hizo famosa. Volvió a ver a las pirámides, a la pirámide de Keops, que es la más grande, y les dijo a los soldados, soldados, 40 siglos de grandeza nos contemplan. Hagámonos acreedores a ello. Y obtienen la victoria. Pero hay un pequeño pero. Los ingleses no estaban dormiditos y tenían un almirante maravilloso en Horacio Nelson. Todo un señor. Inglaterra siempre ha dominado los mares. Recuerden alguna vez que Hitler dijo, Albión, así se llama Inglaterra también, Albión dominará los mares, pero yo dominaré el mundo. Pues los ingleses van a destrozar la flota en la que habían llegado los soldados franceses, que los estaba esperando en el puerto para evacuarlos una vez que hubieran triunfado en Egipto, son destrozados por Nelson en la famosísima batalla de Abukir. Abukir es un cabo de la costa mediterránea y ahí los va a destrozar Nelson también en el año 78. Y muchos soldados van a quedarse varados en Egipto. Pero decía yo que Napoleón era un hombre culto y uno de sus soldados, François Bouchard, va a descubrir esta piedra que es la Rosetta, la que posteriormente va a ser traducida por un genial criptólogo, Champollion, y nos va a revelar los secretos, casi todo lo que sabemos de la maravillosa cultura egipcia es debido, o por lo menos en un principio debido a que Champollion pudo descifrar esta piedra, que está escrita en 3 idiomas distintos, pero bueno, eso será motivo de otra charla. O sea, los científicos también triunfó allá. Napoleón regresa subrepticiamente a Italia porque hay otra vez revueltas, ¿sí? Y hay un par de individuos que vamos a hablar durante buena parte de la charla, un par de malvados, malévolos, pero genios, ¿sí? Taylor y Fouché, ya los mencionaremos. Napoleón regresa, su ejército incluso se queda varado allá, él burla la vigilancia inglesa y regresa a una Francia convulsionada. Muchos de los territorios que él había conquistado, la Lombardía, el Piamonte, el territorio cisalpino, se habían revuelto. Y entonces Napoleón tiene unas ansias de poder y de mando tremendas y va a dar un golpe que se hizo famoso en la historia. El golpe del 18 Brumario. ¿Por qué Brumario? Brumario corresponde al mes de noviembre. Recuerden ustedes que la Revolución Francesa le había cambiado hasta los nombres, no querían saber nada de religiosos, ni de clérigos, ni de curas gordos, y le cambiaron los nombres incluso a los meses. Brumario era el mes de noviembre, el vendimiario, el mes de la vendimia era, por ejemplo, octubre. Entonces, Napoleón, con ayuda de su hermanito, de Luciano, va a dar un golpe de Estado para fines prácticos al poder legislativo y se va a formar lo que se llamó el consulado. Nos habíamos quedado en el directorio, ¿se acuerdan ustedes que después del terror vino la convención, después vino el consulado y Napoleón se va a asociar con otros dos personas, con Ducos y Sieyes, que ya eran personas de edad, y van a formar un triunvirato para el primer consulado. Pero Ducos y Sieyes son ya personas decrépitas, muy mayores, y se forma pronto un segundo consulado, con gente muy importante, con Cambacérès, bueno, en francés le ponen un acento acá en la E, con Cambacérès y Lebrun. Cambacérès era un maravilloso economista, un hombre que organizaba las finanzas de manera estupenda, y Lebrun era un jurista maravilloso. Pero ¿quién creen que tenía el filo del asunto? Napoleón, aquí lo tenemos, ¿sí?
pintado por David y el primer cónsul, véanlo. Para muchas damas resulta atractivo, yo no soy precisamente un experto en bellezas masculinas, las damas que me están escuchando y viendo juzgarán. Ahora, ¿en qué situación encuentra Napoleón a Francia? Estamos en el año del 1799, 10 años después de la Revolución Francesa, en un estado lamentable, porque los campesinos, ¿sí?, a quienes la revolución les había restituido tierras, ahora tienen miedo de perderlas. No hay inversión interna ni externa por la inestabilidad política. Francia está rodeada de enemigos. Y obviamente los ingleses, que ya detestan a Napoleón con sus naves, hacen un bloqueo de los puertos y tampoco pueden existir ni importaciones ni exportaciones. Además, hay una criminalidad tremenda, un bandolerismo generalizado por toda Francia. Y la instrucción pública, ¿sí?, la educación que la habían detentado los clérigos durante mucho tiempo, ahora pues la tiene el Estado, es desastrosa. Y ustedes saben lo que les pasa a un pueblo que no tiene los niveles educativos adecuados. Las familias se están destruyendo mucho, hay una tasa de divorcios enorme, y obviamente la excluida iglesia, excluida por la revolución, pues también se pone en el lado opositor. Las arcas del Estado están vacías. Entonces Napoleón se va, y ahora permítanme presentarles a un gran estadista. Un estadista genial, no solo un maravilloso militar, un estadista genial. Él empieza, las rentas las empieza a adaptar a las posibilidades económicas. Claro, él detenta el poder de manera única y dictatorial, eso es cierto, pero vean todo lo que hace. Restituye la libertad de culto religioso. La revolución lo había abolido. Ahora Napoleón dice, aquí cada quien va a tener la religión que quiera. Que le quiera rezar a Dios o al diablo, hágalo, no hay problema. Y cese de purgas de persecuciones religiosas. También una amnistía plena a los exiliados. Todos los que la revolución echó para afuera pueden venir si así lo quieren. Obviamente, pues eso le enajena muchas simpatías, ¿no? Y nada de celebraciones riesgosas para la paz social. Mucha gente celebraba la decapitación, por ejemplo, de los reyes de María Antonieta y de Luis XVI, y suprime también los cacicazgos. Ya en México no tenemos cacicazgos, nunca los hemos tenido, pero en aquel tiempo sí existían. Y entonces Napoleón va a crear el Ministerio del Interior y lo va a poner en manos de un monstruo, pero un monstruo maravillosamente despiadado, truculento, desalmado, pero dotado de una determinación y una inteligencia bárbara, Joseph Fouché. Ya se lo voy a presentar. Crea el Ministerio del Interior y se supo pronto que el que la hacía la pagaba, que el que andaba de bandolero y robando, pues lo fusilaban y se acabó. Y se acabó, no me lo van a creer ustedes, se acabó el bandolerismo, ¿no? Además, la revolución había confiscado los bienes eclesiásticos. Napoleón lo confirma, tal como hizo nuestro Benito Juárez. Ok. La confirmación de derecho de propiedad, la revolución le había otorgado bienes y potestad sobre sus tierras a los campesinos. Napoleón mantiene vigente. Imagínense ustedes los campesinos felices. Vean esto. Crea el Banco de Francia. ¿Sí? Ya dijimos que Cambaceres, yo no hablo francés, era un genio de las finanzas y empiezan a emitir acciones, se baja la inflación, se acuña moneda y se estimula la inversión interna y externa. Y además designa, no tiene empacho, independientemente de la cuna en que nacieron, de designar a los más capaces al frente de las tareas importantes. Claro, abrogándose él el derecho de decidir. Ahora, divide las tareas públicas en 8 ministros y aquí sale en escena Talleyrand, un hombre inteligentísimo, un hombre truculento, también despiadado, y es su canciller, es el ministro de Relaciones Exteriores de Napoleón. Fouché es el jefe de policía del Ministerio Interior. Le Brun es el gran economo, ¿no? Economía y finanzas, y hay un apoyo irrestricto al ejército. Napoleón fortifica las fronteras
Y claro, el ejercicio del poder es centralizado, él es el eje y es casi dictatorial, pero es efectivo porque pone orden y al aplicarse a todos por igual o todos coludos o todos rabones, pues trae conformidad entre las personas, ¿no? Y esto, el Código Civil, que hasta hace poco se aplicó no solo en Francia, sino en muchísimos países de Europa, ¿sí? Que es promotor, fíjense bien, el genio de este hombre, que promueve inicialmente la conciencia social para que el pueblo esté contento, pero luego se pone a pensar con su mente privilegiada y dice, bueno, pues no solo vamos a pensar en la conciencia social, también hay una conciencia moral. ¿Y quién tiene la conciencia moral del pueblo? Pues los clérigos que esta revolución lo rechazó. Pues vamos a hacer un pacto con ellos, un concordato, vamos a quedar bien con los clérigos también, y entonces se comunica con el Papa, ¿verdad? Y el Papa pues da su anuencia, porque Napoleón ya le había quitado muchos territorios en la campaña de Italia, los estados pontificios, ya veremos después lo que le pasa al Papa en turno, pero entonces negocia con el Papa, ¿sí? Y la gente recupera su libertad de cultos y, bueno, la facultad de reunirse, de asistir a las iglesias, todo el mundo. Francia cambia gracias a la inteligencia maravillosa de este hombre, que obviamente está rodeado de gentes capaces, pero que él mismo las trajo a escena. Aquí están ahora. Tiene también excelentes generales. Imposible mencionarlos todos. Murat, que va a ser su cuñado, casado con Carolina. Ney, a quien él llamaba el valiente entre valientes, un hombre no demasiado buen táctico, pero impetuoso y valiente, con unos niveles de testosterona altísimos. Recuerden a este señor de Saí, ya hablaremos de él. Y, bueno, otro mariscal importante es un Bernadotte, que es este señor que se va a casar, ¿se acuerdan? Con esta dama con Desiree, y va a ser el rey de Suecia. Él funda la dinastía sueca. Lainez también, Davout, que va a ser importantísimo en la batalla de Austerlitz, ¿sí? Berthier, bueno, aquí está el mero mero, y recuerden a este otro señor, por favor, no lo olviden, ¿sí? Emmanuel Grouchy. Aquí va a haber una contraposición enorme, ¿verdad? Dos polos opuestos, de Saí y Grouchy. Ya hablaremos de Marengo y hablaremos de Waterloo, pero recuerden, Grouchy y de Saí. Pero bueno, tiene grandes adversarios militares. Tiene a Horacio Nelson, ¿sí? Que es el mejor almirante del mundo. Tiene a Arthur Wellesley, llamado Wellington, el duque de Wellington, que va a ser su oponente más grandioso. Mikhail Kutuzov ruso, ¿sí? A von Melas, que es un comandante austriaco, y a Blücher, un anciano hombre que también va a batirse con él. O sea, son grandes contendientes, ¿no? Vean ustedes este par de individuos. Este es Talleyrand. Talleyrand era un genio. Tenía un problema congénito, de pie varo congénito, que obviamente no fue tratado y quedó cojo para toda la vida. Era un hombre con una mente brillante, pero era un hombre truculento, despiadado, que, vaya, no era fiel a nadie, sino a sí mismo, mujeriego a ultranza, jugador, le encantaba jugar, tenía mucha suerte y traicionó a Napoleón miles de veces. Ya lo iremos viendo en el curso de la charla. Maurice de Talleyrand. Y este es, vean, con la cara de malo que tiene, Joseph Fouché. Y estos dos individuos les decían los gatos, porque siempre caían parados. Estos estuvieron en la revolución, en el directorio, en el consulado, en el imperio, y después con los enemigos de Napoleón. Así eran, sobrevivieron a todo, ¿sí? A Fouché le apodaban el carnicero de León, porque y asómbrense, los dos fueron curas en un principio, y Fouché había ametrallado en la provincia de León, en la ciudad de León, a un montón de personas que se oponían a la revolución, pero eran hombres necesarios, porque eran hombres de una capacidad probada. Lebrun, que como ya dijimos, pues era un estupendo jurista, y Cambaceres, que era su ministro de finanzas, ¿no?
que son los que van a efectuar esta transformación enorme de 360 grados de aquella Francia convulsa. ¿Sí? Pero también tuvo grandes rivales políticos. ¿Sí? Acá y sobre todo este caballero que está aquí. Le decían el cochero de Europa, Clement Metternich, austriaco. Por cierto, que tuvo amores muy fogosos con Carolina Bonaparte, a su vez esposa de Murat, uno de sus generales. Pero bueno, no nos meteremos en chismes, ¿no? Este es el emperador de Austria, Francisco II, que es el papá de la quien va a ser su segunda esposa. El zar Alejandro I de Rusia, un hombre extraño, gelatinoso, que daba unas de cal y otras de arena. Federico II de Prusia tenía fama de ser estúpido, ¿sí? Pero tenía un gran ministro a su lado, y este señor, Charles Fox, que fue uno de los tantos y tan famosos ministros ingleses, un antecesor, un preludio de lo que después va a ser Sir Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Pero recordemos sobre todo a este señor, a Metternich, Clement Metternich, de la corte austriaca, le llamaban el cochero de Europa. Un hombre, ese sí, de la talla de Talleyrand y también de Napoleón. Ya les contaré una anécdota, un careo personal entre Metternich y Napoleón. Ahora, se hacen muchos tratados, esa calma chicha de las potencias que saben que tarde o temprano van a agredirse porque no pueden caber en el mismo sitio en el mundo, ¿sí? Y se firman un montón de tratados de paz, casi todos inspirados en las enormes victorias de Napoleón y numerosas. Contra él hicieron los aliados 7 coaliciones antes de poderlo derrotar, en donde participaban ingleses, rusos, austriacos, prusianos, pero el genio de Napoleón los derrotaba siempre. Aquí hay muchas de las firmas de paz que se sabía, todo el mundo sabía que eran falsas, ¿no? Que eran calmas chichas que solamente servían para que se rearmaran los ejércitos. Lunéville, Amiens, Preburgo, Tilsit. Vamos a analizar después algunas de ellas. Ahora, Napoleón era arrogante, soberbio y abusivo en la victoria. Imponía grandes tributos a los vencidos. Se robaba las cosechas y saqueaba también las obras de arte. Los ingleses, una vez que lo derrotaron, también saquearon de Egipto y saquearon de Francia, ¿verdad? Estaban tal para cuales. Por eso los grandes museos ingleses, el British Museum, la National Gallery de Londres, y pues están llenas de obras de arte que vienen de Egipto, y eso que a su vez Napoleón se las había robado, ¿sí? Y bien, esta es una de sus batallas más importantes, es Marengo. Marengo queda en el noroeste de Italia, y Napoleón, que bueno, ya tiene a su país en paz, se da cuenta que los austriacos lo quieren invadir. ¿Quiénes financiaban a los austriacos? Los ingleses. Muy bien. Y entonces va enfrente, se pone con primer cónsul, pero se pone al mando de su ejército, lo adoraban sus soldados, y a su contrincante principal será von Melas, ¿sí? El general austriaco. Pero Napoleón hace algo genial. En vez de ir frontalmente contra von Melas, que lo supera en proporción de 3-1 en cuanto a hombres, va a rodear los Alpes. Miren ustedes, este es un cuadro de David, la artillería francesa, la mejor del mundo en ese tiempo, encuentra un paso por los Alpes y va a caer por atrás, por la retaguardia, a von Melas y a sus soldados. Sin embargo, ellos son muy numerosos y tienen también muchas piezas de artillería. Se entabla un combate tremendo, y hasta las 3 de la tarde la batalla estaba perdida para Napoleón. Pero este señor, les dije que lo recordaran, Desaix, uno de sus generales más importantes, es enviado por Napoleón a vadear un río, ¿sí? Pero él ve desde allá tan fuerte el cañoneo sobre el ejército de Napoleón, que en vez de hacerlo, da la vuelta y a las 3 de la tarde entra en batalla. Desaix, vean, esta es la batalla de Marengo, junio del 1800, y entonces va a abrir un boquete. Uno de los artilleros franceses le atina a un carro de municiones austriaco que explota. Desaix ve el boquete, ¿sí? Y le silba
a la caballería que estaba al mando del general Kellerman y se lanzan por ese boquete y destrozan a los austriacos. De Saix va a morir en esa batalla porque combate en primera fila. Conserven esto, de Saix en Marengo, van a ver qué diferente actitud a la de Grouchy en Waterloo. Entonces, esta es una de las grandes batallas. Marengo derrota a los austriacos y les causa 14,000 bajas entre muertos y heridos, y el ejército francés tiene 5,000 bajas. Batalla de Marengo, repito, cuya ubicación estaba en el noroeste de lo que hoy es Italia. Pero Napoleón no quiere seguir siendo cónsul compartido, aunque esté con Cambaceres y con Lebrun, y ahora quiere ser cónsul vitalicio, él solito, todo el poder para él solito. Y eso lo eligen, obviamente, si ustedes creen que se le iban a oponer, y eso le da la potestad de modificar la Constitución. Claro, aquí en México jamás alguien quiere obtener una mayoría calificada para... No, eso no, jamás lo veríamos aquí. Pero Napoleón sí quería poder modificar la Constitución y además abrogarse una potestad sobre el derecho de sucesión, hacerlo vinculativo, entiéndase, repartir puestos entre su familia y amigos. Y lo van a nombrar cónsul vitalicio. Eso es en el año de 1802. Y bueno, ya entrados en gastos, pues ¿por qué no dar un saltito de cónsul vitalicio a emperador? Pues ya que, ya. Y entonces Napoleón se va a coronar, lo van a coronar como emperador de los franceses en 1804. Pero otra vez el dilema, pues es que una cosa es la conciencia social y otra la religiosa. ¿Cómo le hacemos para que las dos se embonen y encajen en un todo armónico? Pues fácil, llamamos al Papa y que venga para acá a coronarme. Y viene este Papa, Pío VII, que tampoco era medio fichita también. Y el Papa accede porque él pensaba que, bueno, lo corono y me va a devolver algunos de los territorios que me quitó, ¿verdad? Pero había un pequeño problemita, que Napoleón y Josefina no estaban casados por lo religioso. Recuerden que Josefina era viudita. Pero eso lo arregla un papa en horas y los casa ahí a poquito antes de la coronación los casa. Nada más que Napoleón le quita la corona de las manos al papa. Este es un cuadro de David, de Jean-Louis David, que está en el Museo del Louvre, no se lo pierdan. Y viene Napoleón, le quita la corona al papa ante el estupor general y se corona él mismo. Él mismo se autocorona. ¿Por qué? Porque yo no le debo el poder a nadie, sino nada más al filo de mi espada. Y después va a coronar a su guapa esposa, a Josefina. Vean ustedes la cara de desairado que tiene el Pío VII. Vean ustedes. Ya van a ver lo que pasa después entre Pío VII. Entonces, acuérdense, coronación de Napoleón en la Catedral de Notre Dame, la que se quemó desgraciadamente hace un tiempo, ¿sí? Pío VII es este papa. Y además, Napoleón no le devuelve ningún territorio, ¿sí? Y sigue la libertad de cultos. Aquí está, este es de un pintor maravilloso de Ingres, Dominic Ingres, Napoleón ya coronado como emperador. Y ahora sí, bueno, pues tiene poderes plenipotenciarios, él es el dueño de Francia y empieza a repartir puestecitos entre sus hermanos, pues cómo no. Ya José va a ser el futuro, bueno, primero lo nombra rey de Nápoles, era el hermano mayor, el Pepe Botella llamado, ¿sí? A Luis, pues le va a dar Holanda, que no era Holanda, eran Países Bajos de poca cuantía. A Girolamo le va a dar Westfalia y también... ¿Quiénes creen que alcanzan el título de príncipes? Sí, adivinaron, Talleyrand y Fouché. También con unas grandes rentas y Luis va a ser el rey de Holanda. Y para que no se enojaran los cuñados, también Murat y el esposo de Paulina, su hermana, van a alcanzar altos puestos. ¿Qué pasa? Pero Inglaterra no se duerme, acecha y Napoleón empieza a pensar en un bloqueo continental a Inglaterra e incluso en una invasión a Inglaterra, ¿sí? Y bueno,
En aquel tiempo obviamente no había aviación, no había aviones. Los ingleses con mucho humor, con ese humor negro que los caracteriza, dicen, pues a lo mejor nos va a invadir Napoleón, pero tengan por seguro que por mar no va a ser. Eso era la única forma de hacerlo, porque Inglaterra y Francia, pues hoy están unidas por un túnel que no se lo pierdan cuando vayan para allá, bajo el Canal de la Mancha. Pero en aquel tiempo la única forma de llegar era a través del mar. Y Nelson va a derrotar en toda la línea en Trafalgar, en la batalla de Trafalgar, que tuvo lugar en octubre de 1805, derrota al almirante Villeune, que mandaba a los franceses. ¿Sí? Nelson va a morir en la batalla, y aquí está su sepulcro, no se lo pierdan, en la Catedral de San Pablo. Por cierto que hay un detalle simpático, Nelson se mareaba, fíjense, con el balanceo de los barcos, imagínense. Pues en el sepulcro, abajo de Nelson hay dos leones, uno tiene cara de mareado. Como no podían poner mareado a Nelson en la escultura, le atribuyeron al pobre león el mareo. ¿Sí? Y este es el general que también muere en la batalla Villeuno. Entonces, un desastre de Trafalgar, ya los había derrotado, recordemos, en Egipto en la batalla de Abukir. ¿Sí? Bueno, activa tu presentación de pantalla completa, por favor. Espérame. Sí, esto es... Mira. Ay, hombre. Ahí está ya. Qué pena con ustedes. A ver, ahí está Nelson en Trafalgar. Napoleón se va a desquitar parcialmente. Por tierra Napoleón era invencible, el problema era en el mar. Y Napoleón se va a desquitar con su más famosa batalla, la batalla de Austerlitz. Austerlitz es una localidad de la actual República Checa, Austerlitz, ¿sí? Y se llamó la batalla de los tres emperadores porque estuvieron Napoleón por los franceses, Francisco I por Austria y el zar Nicolás I por Rusia. Y bueno, Napoleón también siempre está superado en proporción casi de 3-1 en Austerlitz, en diciembre del 805, y le van a llamar la batalla perfecta, la batalla modelo. Napoleón tiene una posición ventajosa en un cerro, en una colina que se llama Prats, la colina de Prats, y de repente se retira, simula una retirada y los adversarios ruso-austriacos creen que ha sufrido muchas pérdidas y que se va a replegar. Se repliega Napoleón y entonces el centro, admito que yo no soy un experto en estrategia de milicia, ¿no? El centro de los austriacos y rusos comienzan a seguir a Napoleón y efectivamente adrede Napoleón si va a debilitar sobre su flanco derecho, se debilita, ¿sí? Y parece que van a huir, pero él ya le había avisado a Dubot, uno de sus generales, que viniera a llenar ese hueco en cuanto viera que las fuerzas ruso-austriacas se fueran en persecución de los suyos, y así lo hacen. Los austriacos van persiguiendo a los supuestos franceses en retirada y Davout les cae por atrás y es una carnicería tremenda. Y para colmo, Napoleón vuelve a la colina con 3 o 4 piezas de artillería y es una carnicería tremenda, ¿sí? Tremenda. Sufren cerca de 25,000 muertos los rusos por 4 o 5,000 de Napoleón, ¿sí? Perdón, 15,000 muertos y 20,000 prisioneros, además de toda la artillería y las banderas. Napoleón solo tuvo entre heridos y muertos 7,000. Después dirá Napoleón, en el futuro podéis decir, soldados míos, yo estuve en Austerlitz, y se les contestará, he aquí un héroe. La batalla de Austerlitz, ¿verdad? ¿Ok? Era un talento este señor, militar. ¿Okay? 1805 en lo que hoy es Checoslovaquia. Y el Arco del Triunfo, no se lo pierdan cuando vayan o regresen a París. Ahí están en las paredes todas sus grandes batallas. Obviamente ahí no está Waterloo.
fue construido por el arquitecto Charles Green en 1806, ¿sí? Tiene 50 metros de alto y 40 de ancho. Está en el centro de los Champs-Élysées, de la famosa avenida parisina. Y esta es la Madeleine, que originalmente estaba dedicada al ejército. Ahora es una iglesia y el frontispicio tiene columnas griegas y un techo también con metopas de relieve griegos, ¿no? Esta es la Madeleine y este es el Arco del Triunfo en París, en honor al gran ejército francés. Pero, pues se rebelan los prusianos también. Alemania, le repito, todavía no estaba constituida y Napoleón lo va a destrozar en la batalla de Jena, en Jena. Napoleón lo derrota en Jena y eso le permite a Napoleón, ¿sí? Hay también cerca de 30,000 muertos, ¿sí? Y eso le permite a Napoleón entrar triunfante en Berlín. Recuerden que otro déspota va a entrar también triunfante en 1931, Hitler, cuando van a derogar el poder de Hindenburg. ¿Se acuerdan que era el canciller? Hitler lo sustituye y también la puerta de Brandenburgo en Berlín es como decir el ángel de la independencia, ¿no? Aquí los acontecimientos populares se celebran y después de destrozar al ejército contrario en Jena, el Napoleón entra triunfante. Y entonces va a formar, esto es muy importante que lo sepamos y lo recordemos, la Confederación del Rin. ¿Sí? Había muchos estados y claro, Napoleón se va a tomar el poder sobre toda esta Confederación del Rin, pero de alguna manera es el preludio de lo que en el futuro va a ser la unificación de Alemania, ¿sí? Verán cuántos estados existían: Westfalia, Salzburgo, Baviera, etcétera, etcétera, etcétera. Y Napoleón los va a reunir, ¿sí? Bajo su poder, claro, pero esto va a permitir muchísimos años después, en el año 1871, que este señor, Otto von Bismarck, los una. Este es un ministro prusiano, le decían el ministro de hierro, un militar maravilloso, y va a unificar. Alemania no se llama Alemania sino a partir de 1871. Y la infraestructura para que eso fuera posible, nos guste o no nos guste, la creó Napoleón Bonaparte, un genio político y militar, y este es el famoso acorazado Bismarck, que en 1941 se pelea con el Hood y con el príncipe de Gales y finalmente toda la armada. Churchill dice, hundan al Bismarck, pero bueno, eso es otro cuento. Ahora, ¿qué quiere hacer Napoleón? Quiere cerrar la pinza sobre Inglaterra con un bloqueo continental. Esta línea negra, todos estos países, aquí está Gran Bretaña, Inglaterra, este es el Canal de la Mancha que separa a Francia de Inglaterra e Inglaterra está bloqueado y eso le trae muchos problemas porque recuerden que Inglaterra es sobre todo una nación de comercio, en cambio Francia es una nación agraria que siembra y que exporta, pero Inglaterra no podía exportar sus productos y el único país que no había cerrado de todo el cerco era Portugal. Miren, aquí el cerco llega hasta acá, no era completo. Napoleón le pide al rey de Portugal, al rey Pedro, que cierre el círculo y deje de comerciar con Inglaterra y Pedro se niega. Y Napoleón, como no admitía réplicas, ¿qué creen que se le ocurre? Y aquí empieza su debacle futura. Se le ocurre invadir la península ibérica, ¿sí? Para cerrar la pinza sobre Gran Bretaña. Antes también está coqueteando con lo que ahora es Polonia. Polonia es un país que ha sido repartido entre alemanes, rusos, franceses, ¿no? Y Napoleón llega a Polonia, ¿sí? Y ocurre un episodio realmente muy lamentable, ¿sí? Los polacos quieren independizarse de los rusos. Todo lo que hemos estado en Polonia sabemos lo que detestan a todo lo que es ruso, sobre todo lo que fue soviético. Y los polacos Napoleón les miente, los engaña, les dice que los va a hacer independientes, pero pide, entre otras cosas, a esta dama preciosa, María Walewska,
¿sí? Una chica lindísima de 18 años, fresca, bonita, y que además va a enamorarse profundamente de Napoleón, porque Napoleón era chaparrito, medio cabezoncito y feo, pero era un hombre, según decían sus amantes, sus consortes, muy tierno, muy dulce en el momento del acto, ¿no? Y van a tener este hijo, Alejandro Colonna. Después, él la llamaba mi esposa polaca, María Wadleska, que es una de las pocas personas que lo va a acompañar un ratito en el exilio. Pero las batallas siguen, y ahora viene Friedland y viene Eylau. Aquí hay 35,000 muertos, ¿sí? Y entonces el zar de Rusia finalmente se rinde ante la evidencia. Es demasiado poderoso este vecino y van a firmar un armisticio, una paz que se llamó la paz de Tilsit. Este es el río Niemen, y en una barca muy teatral, a veces una caricatura de la época, el zar Alejandro abrazándose con Napoleón. Y en medio de una balsa, en medio del río, en una balsa, firman un pacto de no agresión. Recuerdan ustedes que poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, von Ribbentrop, el canciller de Hitler, firmó con Vyacheslav Molotov, el canciller de Stalin, otro armisticio. Todos sabían que tarde o temprano iban a chocar, pero bueno, esas son las calmas chichas. Entonces, esta es la paz de Tilsit, y ahí Alejandro, que era muy dado al teatro, se nombra emperador de Oriente, y Napoleón emperador de Occidente. Muy modestitos los dos, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar con el bloqueo, pero Portugal se sigue negando, y entonces viene Napoleón y le dice a uno de sus mariscales, a Berthier, que va a invadir a la península ibérica, entiéndase, a España y a Portugal. Y para allá ve el ejército francés. Los españoles ni meten las manos y pasen muchachos, ¿sí? Y Napoleón, aquí está Napoleón en España, y se va a producir uno de los episodios más tristes y más abyectos en la historia. El rey español, ¿sí?, que era Carlos IV, este individuo aquí pintado por Velázquez en el Museo del Louvre. Esta es su esposa, María Luisa de Parma, ¿sí?, que tenía un amante, Godoy, y el rey Cornuto lo sabía bien, ¿no? Pero bueno, el caso es que, y este es el hijo de ambos, que se llamó Fernando VII. Napoleón va a hacer que este rey abdique en beneficio de su hijo Fernando, en una ciudad que se llama Bayona, en la frontera entre España y Francia. Y luego va a hacer que Fernando, con muy bajos niveles de testosterona, vean, aquí lo llevan preso en la caricatura los franceses, a Fernando, va a darle el poder a su hermano José, a Pepe Botella. Pepe Botella, recuerden, era el rey de Nápoles. Como Nápoles se quedó sin rey porque se le vino para España, entonces Napoleón va a nombrar a su cuñado Murat, el esposo de Carolina, su hermana, rey de Nápoles. Entonces, imagínense ustedes un rey abdicando en nombre de un invasor francés. Este es Pepe Botella y esta es otra caricatura. Vean la botella, porque dicen que en realidad no era tan borracho como parece, ¿no? Nada más que, pues, que decía que él quería ahogar sus penas en el alcohol, pero todas nadaban muy bien. Y entonces, pues, le entraba. Pepe Botella, José Bonaparte, que por cierto se va a exiliar un tiempo en Estados Unidos, va a ser un gran admirador de México, ¿sí? Pepe Botella. Pero Pepe no se tocó. Este es un cuadro de Goya, no se tocó el alma para ordenar fusilamientos a la población que estaba furiosa y se rebelaba contra los invasores. Este es el gran cuadro de Goya, de Goya Ilusiones, que también está en el Museo del Prado de Madrid, y son los fusilamientos de la Moncloa, mandados a efectuar por Pepe Botella, hermano de Napoleón Bonaparte, que ahora está entronizado como rey de España. Muy bien. Pero ¿qué ocurre? Que los ingleses mandan nada menos que al futuro duque de Wellington a la península, porque si les quitan también el comercio con Portugal, pues Inglaterra se va a morir de hambre. Y llega Wellesley, futuro Lord Wellington, y va a derrotar a los mejores generales franceses. Napoleón entonces toma
toma el mando y se va para España y obviamente desaloja a los ingleses porque en tierra era invencible. Pero ¿quién creen ustedes que estaba conspirando con Napoleón allá en España? Sí, adivinaron, Talleyrand y Fouché. Entonces Napoleón tiene que dejar a Pepe Botella que se arregle como él pueda, regresa para impedir el golpe de Estado y en un careo público le dice a Talleyrand, le dice, eres una rata inmunda, es de lo peor, él lo insulta, ¿no? Y entonces Talleyrand permanece serio, tranquilo y le contesta, Sir, es una lástima que un hombre tan grande como vos tenga tan mal carácter. Pero ¿quién creen ustedes que viene a ayudar en el trance a su amiguito Talleyrand? Sí, atinaron, Fouché. Y entonces un famoso escritor, cuando lo ve salir del brazo, porque ya ven que Talleyrand era medio renquito, medio cojito, dice, caray, acaban de salir el vicio del lado del crimen. Así se la gastaban Talleyrand y Fouché. Pero al ratito Napoleón lo vuelve a nombrar ministro porque lo necesitaba, era un hombre genial. Y ahora Napoleón va a meter preso al Papa, a este muchacho, ¿sí? A Pío VII, lo va a confinar en Aviñón, una ciudad francesa, porque resulta que Napoleón aprueba el divorcio, ¿sí? Y le quita al Papa más estados, más territorios pontificios, y no contesto con eso, le quita la Guardia Suiza. La Guardia Suiza es la Guardia Papal que fue entronizada por un famosísimo Papa Julio II en el año de 1506. Es la Guardia Papal hasta hoy. Y Napoleón la incorpora a su ejército. Le quita territorios, le quita la guardia. Y además había eso sí, una acta falsa totalmente que se la habían inventado los papas, que Constantino, el primer emperador cristiano de Roma, de Italia, lo que va a ser Italia, primer emperador cristiano de Roma, les había legado unas tierras y unos beneficios económicos, pues viene Napoleón y también los confisca. Entonces viene el Papa y lo excomulga. Y Napoleón le dice, ¿sabe qué es su santidad? Su excomunión no va a hacer caer las armas de manos de mis guerreros. Entonces el Papa le dice, bueno, te va a caer el cielo encima. Y Napoleón le contesta, no os preocupéis, su santidad. Si el cielo se cae, lo levantaremos con nuestras lanzas. Así de modesto era Napoleón. Y aquí está el Papa, Napoleón, pegándole una regañada al pobre Papa, que aquí ya lo están tomando los soldados y se lo llevan a Aviñón y lo tienen confinado allá, ¿verdad? Y finalmente Napoleón tiene otra batalla famosa contra los austriacos en el año de 1809, en la cual hay 70,000 muertos, ¿sí? Triunfa, pero es una victoria de las que llamamos pírricas, es decir, sí gana Napoleón, pero pierde una cantidad de hombres enorme, ¿sí? Y los austriacos pues ya no pueden con él, están aterrados, y Francisco, el emperador, accede a que su hija María Luisa, está guapísima, rubia de ojos claros y más curvas que una carretera, pues accede a que ya ni modo, ya no, militarmente no podemos con él, y a Napoleón se le ocurre que pues mientras él no ostente un título nobiliario, pues ya es emperador, pero no es reconocido por todos. Inglaterra, por ejemplo, no lo reconoce, y entonces al casarse con María Luisa, la hija, ella así de la estirpe noble, al casarse con María Luisa va a adquirir ese título, ¿sí? Acá iban a tener un hijo, Napoleón II, que va a morir muy joven a los 22 años. Pues, el matrimonio de María Luisa con Napoleón en 1810, pero antes obviamente se tuvo que divorciar de la pobre Josefina. ¿Y por qué? Pues porque Josefina, el vientre de Josefina ya era estéril. Y entonces Napoleón necesitaba un sucesor. Recuérdense que después de que fue cónsul vitalicio, pues ya él elegía a sus sucesores, ¿no? Y acá tenemos en 1812, vean el imperio francés hasta donde está extendido, el imperio austriaco se está haciendo más chiquito cada vez, el imperio otomano o turco todavía se conserva y el imperio ruso pues es inmenso, ¿no? Y los que siguen
totalmente fuera de la esfera de Napoleón, pues son los ingleses, el Reino Unido, separado de Francia por el Canal de la Mancha. Esto es 1802, pero ahora a Napoleón en su soberbia, en su ceguera, se le ocurre, ya se metió con media Europa, ya se metió con la península ibérica, ahora se va a meter con Rusia. Vean ustedes. Pero habían hecho un tratado de paz, sí, pero ese tratado los dos sabíamos que no tenía validez. La famosa paz de Tilsit, que ya vimos que firmaron en medio del río. Y Napoleón va a acabar el principio de su fin con la campaña rusa en el año 1812. Rusia llegó a tener, bueno, cuando era la Unión Soviética, y recuerden, llegó a tener 22.183.000 kilómetros cuadrados. Es un país enorme, más grande que toda Europa junta, ¿no? En aquel tiempo tendría unos 17 o 18 millones de kilómetros cuadrados. Napoleón desoye Talleyrand, le recomienda, no vayas a Rusia, no tenemos nada que, es un país lejano, no tenemos, además su ejército pues ha sufrido muchas bajas y Napoleón hace una leva gigantesca, reúne 600,000 hombres, pero ya no cohesionados, ya la moral no es la misma, porque igual que ocurrió con Roma, por ejemplo, ¿no? Cuando empezaron a meterse soldados de diversas nacionalidades y estirpes, la moral no es la misma, ya no, el mando ya no está con 7 u 8 grandes generales, sino con más de 50, y Napoleón va a cometer esta campaña rusa 1812, que repito, va a ser el principio de su fin. Llega Napoleón a Rusia, cruza las fronteras en mayo de 1812 y hay unas lluvias torrenciales que impiden sobre todo el paso de la artillería o lo dificultan. Y además, eso conlleva muchísimas enfermedades, muchos soldados se mueren de disentería, de infecciones intestinales, pero los rusos no lo combaten frontalmente, ya lo empiezan a conocer y su principal oponente, bueno, el zar Alejandro, pero su principal general, Mikhail Kutuzov, ¿sí? Dice, no vamos, este señor es invencible en el mano a mano, sino que vámonos retirando hacia el interior y vamos dejando nada para que coma, vamos quemando todo. Ellos se van a ir, si son soberbios, se van a ir internando poco a poco en este territorio y se van a ir alejando de sus bases de aprovisionamiento. Y además, nosotros somos muchísimos más que ellos. Si se mueren 60,000 de nosotros, los reponemos. Ellos no pueden reponer tan fácilmente sus pérdidas. Y entonces, a las lluvias torrenciales le sigue, aquí está, este es el zar Alejandro y este es Mikhail Kutuzov, ¿sí? El gran general, un gran estratega que aprendió a conocer las tácticas napoleónicas. Entonces, bueno, los franceses van avanzando, les recibe la lluvia y después se viene un calor increíble, el año más caluroso en agosto de ese año, y Napoleón desoye otra vez los consejos de algunos de sus generales y del propio Talleyrand, que desde París le decía, ya no siga, y se sigue adentrando. Finalmente, a Kutuzov no le queda otra que presentar batalla a 124 kilómetros de Berlín, es la famosa batalla de Borodino, ¿sí? Napoleón llega con un ejército casi de 500,000 soldados, ¿no? Y en Borodino, pues finalmente Kutuzov no tiene otro remedio que enfrentarlo y claro, pierde la batalla y no hay ni necesidad de que la guardia, la famosa guardia imperial de Napoleón, ni siquiera tuvo que entrar en batalla con la infantería y la artillería tremenda, derrotan, pero también pierden muchos hombres, el camino a Moscú queda libre, pero no hay nada que comer. Y cuando llegan a Moscú al día siguiente se desata un intenso incendio que consume más de la mitad de la población. Y Napoleón pues no tiene con quién pelear, ¿sí? Y decide, ahora sí que no le queda otro remedio que iniciar la retirada, porque sus soldados no tienen que comer, la gente los detesta, los rusos hacen guerra de guerrillas, ¿sí? Y además incendian su ciudad. El zar Alejandro muy astutamente le echa la culpa del incendio a los franceses, con lo cual el pueblo se rebela todavía más y se inicia
la triste retirada de Rusia, el regreso a Francia. Pero ahora está el gran general de los rusos, el general Invierno. Se inicia la retirada en el mes de noviembre. A mí me tocó estar allá en octubre unos días y me encanta el frío, pero no a 25, 30, 40 grados centígrados bajo cero. Pues eso les tocó. Primero les había tocado lluvia, después calor tremendo y ahora el general Invierno, que también le va a dar, va a derrotar a Hitler, ¿se acuerdan? La Operación Barbarroja, 1941, va a derrotar a Napoleón. Se empiezan a morir congelados muchísimos soldados y además Kutuzov sigue caminando paralelo a él, no le hace frente de manera directa, sino mediante guerras de guerrillas. Ahí tienen los cosacos, ¿verdad? Estos jinetes estupendos que se presentan, no los dejan dormir, se presentan de noche, causan 50, 60 bajas y se retiran, y eso se repite todo el día. Los soldados están desmoralizados, se van comiendo los caballos, hay casos de canibalismo, ¿sí? Van muriendo por millares, van muriendo congelados, ¿sí? Y los cosacos los van acosando. Finalmente, ya en noviembre, a finales de noviembre del año 1812, aquel pobre ejército, restos nada más lejanos de lo que había sido la Gran Armée, llega al río Beresina, que está entre Polonia y Rusia. Y entonces el paso del Beresina, hasta hoy en día, los franceses, cuando quieren decir desastre, dicen Beresina. En ese río, los rusos han dinamitado el puente y los zapadores, los grandes ingenieros, porque llevan ingenieros, tardan 2 días en repararlo. Y los rusos los masacran, muchísimos soldados caen al agua, mueren congelados. Para no hacerles larga el asunto, de más de 500,000 soldados regresan 22,000. Hay más de 100,000 prisioneros y el resto están muertos en las estepas rusas. Este es un cuadro, miren, vean ustedes, 300,000 muertos, 100,000 prisioneros, ¿sí? Este es un cuadro de Napoleón después de cruzar el río Beresina. Y ahí sí, ahora sí viene la debacle, ¿sí? Napoleón regresa a París otra vez, forma un ejército y ahora sí de adolescentes, porque sus mejores hombres están ya bajo hielo más bien. Forma un ejército con chicos que todavía no tenían la edad. Les decía que hubo un careo personal entre Napoleón y Metternich. Metternich con sorna se presenta ante él y le dice: Sir, ¿no cree usted, Sir, que ya es hora de pararle? Estoy viendo que la mayoría de sus soldados ni siquiera tienen bigote o barba. Obviamente le está diciendo, pues eres un infanticida. Napoleón monta en cólera y le dice: vos no sois soldado, sos un petímetre, ¿sí? Un mariquita, así se lo dice, ¿sí? Diplomático que no sabéis nada de armas. Es posible que yo pierda mi trono, pero antes de eso incendiaré Europa. Y le contesta Metternich: Sir, cuando vine, suponía que erais un hombre acabado. Después de platicar contigo, estoy seguro que lo eres. Eso le da una idea de con quiénes se peleaba Napoleón. Se forma una sexta coalición con Napoleón. Ahora sí, ya la proporción es 5-6-1. Y en la batalla de Leipzig, en octubre de 1813, voy a Alemania, finalmente Napoleón va a ser derrotado. Y ojo, la batalla se prolonga 3 días, 16, 17 y 18. Va ganando Napoleón con todo y sus soldados adolescentes, porque sus tácticas son geniales y su artillería también. Pero ¿qué ocurre? Muchos soldados ya no son, repito, franceses, sino el ejército se había vuelto muy heterogéneo y muchos soldados van a desertar, ¿sí? Y eso les da el triunfo a los aliados, también con grandes pérdidas. Mueren muchísimos más aliados, pero al fin se impone la superioridad numérica y Napoleón es derrotado y es obligado a abdicar. ¿Quiénes creen ustedes que habían conspirado contra él para que abdicara? Sí, acertaron Talleyrand y Fouché. Fouché le presenta el acta de abdicación
y Napoleón abdica en Fontainebleau, el Palacio de Fontainebleau, ante su guardia, ante la bandera francesa, y es exiliado, bueno, es sustituido por Luis XVIII. Luis XVIII es un hermano de Luis XVI, este señor que fue decapitado. Una caricatura de la época en donde Napoleón le robó la corona a este rey gordo y achacoso, que ya tiene 60 años, que entonces era tremendo, ¿no? De tener esa edad, gordo, achacoso, y que trata de imponer la etiqueta formal de los Borbones. El pueblo pronto lo va a odiar, ¿sí? Pero Napoleón es exiliado a la isla de Elba, un bello lugar cerca de la costa italiana, ¿sí? Bastante cerca del Mediterráneo, y él siempre está enterado, tiene una red de espías que lo mantiene informado de todo lo que ocurre en el continente, ¿sí? Ahí lo va a visitar, por cierto, esta dama polaca María Waleska, su esposa María Luisa, pues ya ven ustedes que amor de lejos, pues es de conejos. Entonces María Luisa se consolaba con un apuesto soldado que era tuerto, por cierto, había perdido un ojo, llamado Neiper. Ella no lo va a ver, ni tampoco su hijo. Napoleón regresa, se escapa en un navío, en un barco que se llamó el Inconstant, y regresa a Francia. Eso es en marzo del año 1815, y el pueblo lo recibe con los brazos abiertos. ¿Y quién creen que estaban opuestos al regreso de Napoleón y lo tachan de ogro? Sí, Talleyrand y Fouché. Pero cuando llega a París, porque el pueblo lo aclama, vean ustedes este cuadro de Ingres, sus soldados abrazándose a sus piernas, bienvenido, general Napoleón, emperador. Y bueno, ¿quién creen que recibe a Napoleón ahora sí cuando ya llega hasta París? Sí, acertaron, Talleyrand y Fouché. Y Fouché es nombrado otra vez ministro de la Defensa, y Talleyrand es nombrado canciller, y aceptan, y Napo sabe que lo traicionaron, pero son necesarios, son hombres muy capaces. Pero el Congreso de Viena, que se reúne, lo nombra ya bajo la ley. Ya, los motivos del lobo, ¿no? Ya demasiado chance, y este señor Metternich dice, no, hay que aniquilarlo. ¿Y quién creen que va allá a conspirar? Y dicen, sí, aniquílenlo. Sí, acertaron, Talleyrand, aquí está, en el Congreso de Viena. Esto es en el año de 1815, lo van a declarar ilegal, y entonces Napoleón ya no tiene otra. Ahí sí quiere la paz, pero ya, tantas veces va el cántaro al agua que al fin se rompe. Y entonces ya le dieron mucho chance, y no tiene otro remedio que presentar batalla decisiva. Y no me lo van a creer, vuelve a levantar un ejército, una veda, un ejército numeroso de casi 100,000 personas. Pero se viene pues la séptima coalición, ingleses, rusos, austriacos, prusianos y los Países Bajos, ¿sí? Y va a venir la famosa, Napoleón dura en el poder nada más 100 días, los famosos 100 días, y entonces pues va a venir la batalla de Waterloo. Waterloo queda en lo que hoy es Bélgica, un lugar muy bonito. Estuve ahí un poquito, como una media hora, hay un museo muy lindo con muchísimas de las armas de la batalla, ¿sí? Pero vean los contrincantes que tiene el duque de Wellington, Arthur Wellesley, el que había derrotado a sus mejores generales en España, y von Blücher, al cual Napoleón había derrotado en muchas ocasiones. Es un gran general, ya anciano, un general austriaco, que detestaba a Napoleón y prometió que si vencían lo iba a mandar a fusilar. Y está Bonaparte, y aquí está el héroe de héroes en esa batalla, Michel Ney, que después va a ser fusilado, por cierto. Estos son los protagonistas de Waterloo. Vean ustedes, 77,500 hombres tiene Napoleón, 246 cañones. Los soldados suman 122,000 entre los anglo-prusianos, los anglos, perdón, los aliados de Inglaterra, pero además hay 17,000 prusianos. Los cañones también, si suman 156 con 134, pues superan mucho a los 246 de Napoleón. Pero eso sí, los dirigía Napoleón. Cuando Wellington vio las primeras salvas que venían de los cañones franceses, dijo, es increíble, los maneja como si fueran pistolas, ¿sí?
Y bueno, las bajas van a ser 28.000 por el lado de Napoleón, entre muertos, heridos, 10.000 prisioneros y 17.000 anglo-aliados, entre ellos 7.000 prusianos. ¿Sí? Esta es la Belle Alliance, es el cuartel general de Napoleón en Waterloo. Y ocurre, bueno, ahora vamos a analizarlo. Aquí está Wellington arengando a sus tropas, ¿sí? Y voy a tratar de describir, yo no soy un experto, no tengo ninguna experiencia en tácticas militares, y perdónenme, pues estoy hablando sé que ante muchos militares, ¿no? Entonces, la séptima coalición, la posición de los ingleses se dividía en tres tramos, una colina en el centro, que se llama el Monte de Saint-Jean, ¿sí? Por el costado izquierdo estaba la Haye-Sainte, que era una finca fortificada, en donde, defendida por los ingleses, y el costado derecho es otra granja, Hougoumont, el flanco derecho. Entonces, estas son las tres posiciones inglesas. Napoleón toma la iniciativa, ¿sí? E inicia la batalla con la artillería, pero hay un problema. Toda la noche previa a la batalla llueve intensamente, como hoy, así como hay una tormenta como la que cayó hace rato. Y entonces la artillería francesa al día siguiente, la mejor del mundo, no puede ser entronizada. Los cañones se hunden en el fango y Napoleón quería empezar a las 7 de la mañana y no puede, sino que la artillería empieza a poder disparar con posibilidades de alcanzar al enemigo hasta las 11, que el sol ha secado un poco el agua y el fango. Esto va a ser importantísimo en el desarrollo de la batalla. Repito, la artillería francesa, la mejor del mundo. Y Ney es un hombre no muy versado en tácticas, es un hombre valientísimo. Inicia carga de caballería contra los ingleses. Y ojo, por primera vez en la historia de las batallas, Napoleón, durante el lapsus del combate, no está en primera fila. Siempre Napoleón era un hombre muy valiente, se había expuesto a los proyectiles en primera fila, y eso le permitía esa visión genial que tenía de las posiciones del enemigo. Pero Napoleón está muy enfermo, está padeciendo de una cistitis crónica agudizada, una inflamación de la vejiga tremenda, casi no puede dormir en la noche y se retira a su cuartel general a ratos, a la Belle Alliance, para tomar medicamentos, y desde allá dirige un poco la batalla. Ney empieza a echar caballería, los ingleses se forman en cuadros, vean ustedes, este es famoso, los cuadros ingleses. ¿Sí? Por cierto, no eran muy buenos tiradores los ingleses, ¿sí? Así como los indios, ¿se acuerdan antes en las películas norteamericanas que rodeaban las caravanas? Pero las cargas de caballería de Ney no son muy fructíferas, y Ney empieza a mandar partes y le dice a su jefe que tiene que mandar a la Guardia Imperial. La Guardia Imperial está formada por 17.500 hombres, soldados, muchos de ellos probados, ¿no? ¿Sí? Que, como les dije, en Rusia, ni siquiera en Borodino tuvieron que actuar dada la superioridad, pero aquí Ney le dice, con la pura caballería no puedo. Ellos están aterrados, efectivamente, los ingleses están aterrados, empiezan a perder la batalla, y Ney le manda a decir a Napoleón, envía a la guardia, este es el momento, por motivos que nunca sabremos, porque cuando le preguntaron eso en el exilio no quiso contestar, quizá por motivos románticos, porque conocía a muchos de ellos desde mucho tiempo, desde la campaña de Italia. Napoleón no manda a la guardia, ¿sí? Y aquí se produce un hecho muy importante. En la víspera de la batalla, un día antes, ¿sí? Napoleón les dice a los generales, ellos son más que nosotros, ¿qué es lo que no tenemos que permitir? Que los dos ejércitos, los austriacos, los prusianos al mando de Blücher y los anglosajones al mando de Wellington, se unan, porque entonces van a ser imbatibles. Los tenemos que combatir de manera separada, porque nosotros somos más homogéneos, somos más aguerridos, tenemos más experiencia. Si los mantenemos separados, los vamos a derrotar individualmente. Y Napoleón manda, fíjense bien, un día antes de la batalla, manda a un general, ¿se acuerdan? Les dije, recordaran ese nombre, Emmanuel Grouchy, envía
a perseguir a los prusianos de manera que los prusianos no puedan acceder a la reunión con los ingleses, ¿sí? Y Ney se desgasta en una carga de caballería, pero poco a poco la artillería francesa empieza a destruir estas 3 granjas, ¿sí? Y entonces Wellington se ve prácticamente ante la derrota. ¿Qué está esperando Wellington? Que Blücher, ¿sí?, entre al campo de batalla y lo rescate. ¿Qué está esperando Napoleón? Que Grouchy, a quien mandó a combatir, llegue primero. Entonces, es un empate técnico, pero depende de quién llegue primero a la batalla para que el combate se decida. Pero Blücher va a engañar a Grouchy. Grouchy es un hombre muy capaz, pero de reducida toma de decisiones. No tiene una gran iniciativa y entonces Blücher solo, él sabe que las órdenes se ejecutan, no se discuten. Y dicen, a mí me mandaron a perseguir a los prusianos. Y uno de sus mariscales, Gerard, le dice, pero oye el cañoneo que hay acá cerca. Tenemos que marchar en pos del cañón, donde el cañón nos llama. No, a mí me ordenó mi jefe perseguir a los prusianos. Oye, pero no los vemos, no sé, pero deben estar por ahí. Y entonces Blücher da la vuelta hacia Waterloo, en cambio Grouchy no lo hace. No lo hace y esos 30,000 hombres no le llegan a Napoleón. De repente, a lo lejos se ven unos uniformes azules. Como los franceses también tenían uniformes azules, dice Napoleón, enfin Grouchy, en fin Grouchy, pero no es Grouchy el que llega, es Blücher. Y entonces es cuando Napoleón, cerca de las 6 de la tarde, se decide mandar a la Gardé imperial. Finalmente la Gardé, pero es extemporáneo, es tardío. Los ingleses están, vean, aquí están este grito ha repercutido en Europa durante 18 años. Vía al emperador, larga vida al emperador, es la Gardé imperial. Y los ingleses sí se atemorizan, pero Wellington le puso 500 tiradores atrás de esta colina. Cuando la Gardé llega, se levantan y empiezan a dispararles a quemarropas, matan 2.500 de la primera andanada y por primera vez en la historia la Gardé va a retroceder. Y eso causa un descenso de moral tremendo entre los soldados franceses. Por primera vez ven a esos gigantes entrenados retroceder. Y aquí está lo que les decía, en Maurice Gerard, ya estamos terminando, dice, el muy hijo, no diré de qué, no quiso marchar hacia donde rugían los cañones por más que le insistí. Y Stefan Zweig, le recomiendo este autor, es un escritor sobre historia y política, y escribe uno de sus libros maravillosos. Emmanuel Grouchy y sus 33,000 hombres llegaron tarde a Waterloo. Por eso ninguna calle de París se llama Grouchy. Este es Grouchy, un hombre inteligente, pero con poca iniciativa y capacidad de toma de decisiones. Y aquí están, esto es un tanto subjetivo, los motivos de una derrota. Napoleón tiene la misma edad que Wellington, 46 años, pero está exhausto, enfermo, tiene una cistitis aguda, una inflamación aguda de la vejiga y por única ocasión en momentos culminantes no estuvo dirigiendo en primera fila. El fango post-tormenta impidió el accionar temprano de la formidable artillería francesa y atenuó el rebote de los proyectiles. Ustedes, militares que saben de eso, en aquel tiempo, cuando el proyectil caía en un terreno seco, rebotaba y obviamente desmembraba brazos, piernas, cabezas, etc. Acá no, acá caía en fango y se quedaba. Y este fue uno de los problemas que tuvieron. Hombre, también hay que darle crédito al valor y a la determinación de la coalición, una superioridad numérica y la táctica defensiva impuesta por Wellington. ¿Sí? Wellington no era muy bueno atacando, pero sí defendiendo. ¿Sí? La entrada tardía al combate después de las 5 p.m. de la Gardé imperial, requerida por Ney, manda a la Gardé, nunca se supo por qué no lo hizo, y eso permitió, ¿sí?,
que von Blücher tuviera el tiempo de llegar. Si la batalla hubiera empezado 4 horas antes, o Lagardère hubiera masacrado, la infantería hubiera masacrado a los cuadros ingleses, seguramente Napoleón habría salido victorioso, pero no fue así. Y finalmente la ambigüedad en las órdenes de Napoleón al mariscal Emmanuel Grouchy y la rigidez mental de este ante la toma de iniciativas. Esos son los motivos de la derrota, y vean lo que dice noblemente Wellington cuando conoce el parte de bajas. A excepción de la derrota, dice, no hay nada más triste en la milicia que obtener una victoria. Es decir, sí ganamos, pero a costa de cuánta sangre, de cuántos muertos. Esto ocurrió el domingo 15 de junio de 1815 en Waterloo, hoy Bélgica. ¿Sí? ¿Y qué consecuencias tiene? Bueno, la monarquía borbónica de Francia vuelve a restaurarse con otra vez Luis XVIII. ¿Y quiénes creen que están al lado de Luis XVIII? Le atinaron, Talleyrand y Fouché. Otra vez están siendo necesarios. La monarquía dura todavía 15 años hasta 1830, porque después de Luis XVIII viene Carlos X, que es un primo de él. Las fronteras europeas vuelven a sus límites prerevolucionarios, o sea, devuelven todo lo que Napoleón se había robado. Se devuelven territorios y muchas de obras de arte sustraídas, aunque los ingleses hacen su agosto y se la llevan para la National Gallery y el British Museum. Y Napoleón, después de abdicar por segunda vez, ahora sí, lo van a mandar a una isla remota llamada Santa Elena, que está en el extremo oriental del Océano Atlántico, está a 4.500 kilómetros de río de la costa de Brasil y a 1.500 kilómetros de la costa de África. Aquí se las enseño. ¿Sí? Lo van a mandar en barco. Napoleón pudo haberse fugado a Estados Unidos, pero era un hombre tan orgulloso y soberbio que no quiso huir. Se presentó ante los ingleses creyendo que le iban a dar un salvoconducto, pero no. Ya los motivos del lobo, ¿no? Ya esta vez no lo perdonan y lo van a mandar muy lejos. Pero ocurre algo importante de señalar. Cuando llega a bordo de este navío inglés que se llamaba Bellerophon, llega a Plymouth, ¿sí? Hoy Escocia, Gales, perdón. La gente, cuando sale al puente del barco, muchísimas barcas llegan a ver al ogro, al monstruo. Pero es un hombre, ven aquel semblante tan serio, tan decidido, y ocurre algo que eso es histórico. La gente se quita el sombrero espontáneamente ante Napoleón. Le reconocen su valía. Es el único que se les ha opuesto, ¿sí? Y lo ha hecho con éxito durante mucho tiempo. Y entonces sí, lo mandan, vean ustedes, aquí está África, esta es la costa africana, esto es Brasil, lo mandan a esta lejana isla de Santa Elena, una isla inhóspita llena de chinches, de ratas, de cucarachas, ya sin ningún cuidado. Este su carcelero se llamó Hudson Love. Napoleón lo odió desde el primer momento porque era cruel, casi no le daba de comer. Napoleón estaba muy enfermo, ya tenía una gastritis crónica que después degeneró en un cáncer de estómago. También su papá Carlos había muerto de cáncer de estómago. Este fue un excelente médico que se fue al exilio con él, Barry O'Hara, Meara, y este fue otro médico bastante malo que le hizo la autopsia, Francisco Antomarchi, y este es su amigo Las Casas, que también se exilió voluntariamente. Con Hudson Love tuvieron uno de tantos careos, porque Hudson Love, Napoleón se autodenominaba emperador, y le decía a Hudson Love, tú solo eres el general Bonaparte. Napoleón contaba en cólera y le decía, yo soy tan orgulloso hoy como cuando era el dueño de Europa. Tú nunca pasarás a la historia, yo trascenderé los siglos. ¿Sí? Y después, en medio de una agonía tremenda, muy poco atendido, rodeado de sus amigos, de Las Casas, de este médico de O'Meara, tras 6 años de agonía, fallece en Santa Elena el 5 de mayo de 1815. Esta es su máscara mortuoria. Sus últimas palabras es a la tête de l'armée, a la cabeza de la armada. Conclusiones.
admitiendo la subjetividad. Yo no soy un experto en cuestiones militares, pero algo he oído de la naturaleza humana. Como todo ser humano, transfigurado a gigante de la historia, Napoleón Bonaparte tuvo egregios aciertos y monumentales yerros. Europa y el mundo a través de ella le deben muchos logros jurídicos, sociales, geopolíticos y culturales, y por desgracia también un inmenso derramamiento de sangre que engendró odios y rencores aún vigentes. Difícilmente se ven muy bien los franceses con los alemanes. Su inmenso talento político y militar solo puede equipararse en magnitud con su soberbia y despotismo, ¿sí? En el año de 1840, sus restos son repatriados a París, ¿sí? Y lo reciben más de 1 millón de franceses, y su sepulcro. Y como era tan modesto Napoleón, él diseñó su propio sepulcro. Y todos los que hemos estado allí, los que van a estar, para poder ver el féretro que alberga sus restos, tienen que inclinarse. Está diseñado de tal manera que el espectador, el turista o quien quiera presenciar, esto está en el Museo de los Inválidos, en el Museo del Ejército, ¿sí? Entonces tiene que inclinarse para poderlo ver. Eso él lo pensó y lo diseñó en vida. Y les voy a enseñar una foto. Bueno, este es el sarcófago de Napoleón. Está enterrado en 7 ataúdes distintos, uno de oro, otro de zinc, otro de no sé cuánto, pero desde acá se ve de la galería. Pero les voy a enseñar una foto histórica. Después de derrotar a los franceses fácilmente, Hitler llega, ¿sí?, a contemplar, vean ustedes, llega a París, y aquí está Hitler, y tiene también Hitler que agacharse para poder contemplar el sarcófago de Napoleón. Y cuando su madre Leticia Ramolino, ahora a la sazón de 86 años, sabe que aquel hijo amado que siempre la quiso y la atendió, y llegan sus restos a París, esta mujer, que ya está ciega en parte de llorar, se abraza al busto del hijo querido y exclama: ¡ah! El emperador ha vuelto a París. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sosa, por esta extraordinaria conferencia que nos ha permitido conocer muchos aspectos no bien, valga la redundancia, conocidos de la vida de este ilustre personaje de la historia. Salvo el inconveniente de la luz, fue una velada prolongada, pero muy interesante. Nuevamente le agradezco su presencia, su colaboración, y no muy tarde le enviaré su constancia correspondiente. A todos los compañeros, pues una disculpa por el inconveniente que tuvimos de la luz, totalmente ajena a cualquier persona que participamos en esta, y los esperamos en las sesiones del mes de julio, que oportunamente serán dadas a conocer en las redes sociales del colegio. Nuevamente, doctor Sosa, muchísimas gracias, muy buenas noches, y esperemos que no sea la última vez que nos acompañe. Muchas gracias. Así lo espero yo también. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Apoyo, gracias. Estamos en contacto. Buenas noches. Un abrazo. Igualmente, gracias. Buenas noches y gracias a todos por el favor de acompañarme. Saludos.